En función de algunas conversaciones que he estado teniendo últimamente a raíz de, bueno, los diversos conflictos que estamos tratando, algunos de los cuales se reflejan aquí en los videos que hago para YouTube y otros muchos tópicos quedan por fuera de esto, pues no hago videos ni tan seguidos ni sobre todo los temas que son de interés, por lo menos no para que funcionen en este canal. Hay un tópico que me parece particularmente relevante tratar hoy porque tiene que ver con la manera en que encaramos la observación sociológica de los procesos sociales. Y es una diferencia que es fundamental o debería ser fundamental para diferenciar lo que es el discurso sociológico, como decía creo que Bauman, el discurso responsable, de la sociología respecto de otras formas de discurso social que tratan a veces sobre los mismos temas y que es una manera válida de encarar los procesos sociales desde el punto de vista de la acción política o de la vida política. Cuando uno discute, por ejemplo, con amigos sobre el estado de una determinada cuestión, efectivamente a veces trata de personas, a veces trata de procesos, pero tiende a calificarlos. Y el problema central de esto es que los discursos suelen ser centrados en la interpretación ética, pero sobre todo en la interpretación moral. Vale decir, en el intento de determinar qué está bien y qué está mal en una determinada situación o proceso. Y a veces eso se generaliza en dos sentidos. Por un lado se generaliza en términos de las personas, los actores o los agentes particulares que constituyen el proceso. Puede ser un presidente, un ministro, un delegado internacional, una asesora, una mandataria de una potencia. Puede ser cualquier persona y se le asigna la categoría de buena o mala en general de acuerdo a cómo actúa en un proceso político, que es el que estamos analizando. Y esto, por supuesto, trae muchos problemas para el análisis sociológico, pero al mismo tiempo es indispensable para el discurso social, incluso para la construcción de los problemas. Quiero decir, ¿por qué plantearíamos problemas sociológicos o de cualquier otra índole si no tuviéramos una perspectiva ética y una orientación moral respecto de los comportamientos de las personas? Sencillamente no serían cuestiones de interés los problemas sociológicos. Claro que detrás de cualquier discurso científico hay intereses que puede alegarse que tengan contenidos ético-morales. Por supuesto que sí. Otra cosa muy diferente es intentar construir el discurso sociológico en torno a las categorías ético-morales que afectan, por ejemplo, a la determinación de lo que es una persona. Entonces, aquí atacan estos dos aspectos que decía de la incorrecta generalización. Por un lado está la generalización que nos lleva a decir que cualquier actor político, porque hace algo que políticamente no nos gusta, porque está involucrado en un conjunto de ideas o de prácticas que nos parecen malos para la sociedad o para otros sectores de la sociedad, son íntegramente malas personas. Peor aún, cuando evaluamos una situación en la que intervienen amplios colectivos, cometemos el error de generalizar a tal punto que nos permitimos decir todo este colectivo es malo o actúa mal. ¿Mm? Entonces es el eterno problema de decir, porque existe una guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, para hablar de este momento, tenemos la necesidad de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y en este sentido también construimos figuras en torno a las personas físicas, a veces individuales, que representan esos procesos desde el punto de vista ideológico político. A veces con cierta razón, en el sentido de decir, cuando hay actores que son muy relevantes o que tienen mucha capacidad de decisión individual,
evidentemente sí podemos usar la misma generalización. Pero el problema es que esto sociológicamente no funciona y no funciona en términos absolutos. Lo que quiero decir es que no tiene sentido. Por ejemplo, no tiene sentido decir los rusos son malos y los ucranianos son buenos. Occidente es bueno y otras potencias, Rusia, China, la India, Brasil, son malos. ¿Sí? La OTAN son buenos, los BRICS son malos. Decir lo contrario tampoco tiene sentido desde el punto de vista del análisis sociológico. Y las figuras que integran estos colectivos que se forman tampoco deberían sociológicamente ser juzgadas en el mismo sentido o ser evaluadas sus acciones en el mismo sentido. Lo cual nos pone en varios problemas, porque nos obliga a renunciar a categorías que son muy queridas para el análisis y que son muy queridas sobre todo para nuestra interpelación del sentido común, perdón, nuestra interpretación de sentido común de determinados procesos. Entonces, obviamente nos resulta mucho más fácil decir los israelíes o los sionistas o los judíos son malos y los palestinos son buenos. O la inversa, los terroristas son malos, los israelíes son buenos. Esta es la retórica a la que se reduce muchas veces el discurso y en relación a esta cuestión, al conflicto presente, mm, que es atroz. Y es casi inevitable, por lo menos en lo personal me cuesta mucho, abstraer completamente la cuestión ético-moral de la observación de los procesos sociopolíticos. Pero ciertamente cuando uno ya adopta una perspectiva de mediano o largo plazo, la idea de quién es el bueno, quién es el malo, debería desaparecer del discurso. Porque las preguntas deberían ser, si existe un loco psicópata en el gobierno de tal país, la pregunta sociológica no es si ese loco psicópata es bueno o es malo y está arrastrado al poder o ayudado para llegar al poder por un conjunto de locos psicópatas. La pregunta sociológica es qué tensiones sociales existen que lleva a la posibilidad de que una persona semejante ocupe cargos de poder. Esto aplica para Hitler, para Attila, para Julio César, para Putin, para Trump, para Milley, para cualquier persona. En primer lugar, porque sociológicamente la persona debería desaparecer. Deberíamos dar explicaciones que trasciendan el espacio de las cualidades personales de un sujeto. Incluso si hablamos de una situación de dominación carismática, la pregunta es qué tipo de persona, con qué contenidos tiene eso que se llama carisma. Por ejemplo, hoy podemos observar que el carisma no es tanto una cualidad personal, como alegaba Max Weber, sin que esto sea en realidad una crítica a la idea de carisma que usaba Weber, sencillamente porque el carisma actualmente es manufacturado. Quiero decir, más que una personalidad en el poder, tenemos personajes en el poder que manufacturan o han visto manufacturado el carisma del que disponen. Y creo que el momento actual es absolutamente claro en este sentido. Si uno observa, por ejemplo, la cantidad de protagonistas de la realidad que hacen carrera política a partir de los medios de comunicación que tienen en sus formatos, bueno, la cualidad de mostrar personajes mucho antes que mostrar personas, aun cuando esas personas sean totalmente sinceras en sus apariciones públicas en medios masivos de comunicación, el hecho es que los formatos, tanto desde lo ideológico como desde los dispositivos de disposición de la información, generan personajes. Entonces, el carisma está manufacturado en el sentido de que se construye un determinado personaje para una determinada situación sociopolítica, sociojurídica, socioeconómica. Lo cual, por supuesto, acentúa la tendencia a
expresarnos en términos de buenas o malas personas, sanas e insanas personas, tóxicas o no tóxicas personas, vale decir, dicotomías que son muy propias de la construcción de caracteres y personajes, pero totalmente impropias para el análisis sociológico. Cuando la generalización nos lleva a evaluar en este mismo sentido a los colectivos, la situación es infinitamente peor porque si se consigue demonizar o deshumanizar a cualquier población debido a la evaluación ético-moral de un determinado proceso sociopolítico o social en general, bueno, inmediatamente, pero prácticamente inmediatamente, no hay muchas transiciones para decir, bueno, este colectivo debería desaparecer. O debería cambiar tanto que debería desaparecer. Entonces se empiezan a buscar justificaciones para determinados discursos que son totalmente racistas. Y digo racistas en el sentido, bueno, que lo usó Foucault en la genealogía del racismo, en el sentido de decir, desde una posición de poder o de pretensión de poder, tomar la decisión de qué debe vivir y qué debe desaparecer en una sociedad determinada. A veces son poblaciones enteras, a veces son personas, a veces son rasgos poblacionales, porque estamos hablando de amplios sistemas de control de poblaciones. Entonces, en este sentido me refería a racismo. Mm, La extensión de la idea del bien y del mal, que es propia en realidad del comportamiento político, porque es el espacio en el cual se toman decisiones respecto de cómo ha venido desarrollándose un determinado proceso social y en qué sentido debería cambiar. Uno puede decir, bueno, hasta aquí el sentido común, las prácticas dominantes, las costumbres, la estructura social nos ha llevado, no sé, por ejemplo, a justificar la servidumbre. Em, a partir de un determinado proceso se producen cambios en la conciencia social o en la conciencia política de algunos sectores que llevan a que aparezca una lucha en contra de esa distinción social, vale decir, entre siervos y no siervos. ¿Mm? Entonces se puede producir un cambio. A partir de allí se puede, por supuesto, optar, elegir, discutir muchas teorías o varias teorías, varios cuerpos discursivos dentro de la sociología para determinar o intentar determinar por qué se han producido los procesos anteriores, por qué se produce el proceso de crisis de las relaciones sociales basadas en la servidumbre y por qué, cómo y en qué sentido se desarrollan los procesos de cambio social. De tal manera que en un momento dado, efectivamente, dejamos de decir, bueno, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en determinado proceso. Cualquier persona, cualquier observación histórica de de mediana intensidad, nos lleva a ver que tranquilamente nos podemos sumergir en el relato de un mundo en el cual hay diferencias sociales extremas y sin embargo, bueno, el relato nos lleva a tomar otra determinación acerca de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y así se construye mucho relato histórico. Por ejemplo, uno puede decir, en una película de romanos, en donde están los romanos defendiéndose de los bárbaros, tal vez la narrativa nos puede llevar a ponernos del lado del valiente soldado romano enamorado de la chica de otra población que quiere salvar a pesar de que están en guerras. Entonces se construye una narrativa dentro de ese relato particular en la cual los malos pueden ser el rey bárbaro, padre de la chica, y, no sé, el general romano o el emperador romano que impide que se reúnan en la historia de amor. Todo lo cual lleva a velar por completo que la estructura social romana hace que si ese muchacho es un valiente legionario, tal vez lo sea porque existe un montón de población esclava dentro de Roma en ese momento y nos importa nada
el hecho de que aparezcan en el fondo esclavos sirviendo comida cuando el emperador romano le explica al soldado por qué no debe enamorarse de la bella chica bárbara. Mm, Cualquier análisis de las viejas películas de Hollywood nos lleva a tomar partido por probablemente la gente más horrible del mundo en este sentido. Pero más horrible en qué términos? En términos de nuestro actual juicio moral de lo que es bueno y lo que es malo. Hoy es difícil encontrar una persona que defienda el esclavismo. Y sin embargo, eso no impide que la observación ético-moral de corto plazo nos permita hacer cosas totalmente increíbles. Esto que parece vinculado a el análisis de lo cinematográfico tiene mucho que ver, sin embargo, con la manera en que podemos analizar los discursos sociales inmediatos, jurídico-políticos inmediatos, sociopolíticos presentes. La manera fácil con la que podemos construir narrativas acerca de qué sector social o qué tipo de líderes históricamente arruinó a un país y qué sector social luchó incansablemente por elevar las condiciones de vida de una población. Entonces, por ejemplo, en el caso argentino es absolutamente fácil y frecuente encontrar discursos en los cuales toda la culpa la tienen Perón y el peronismo. O toda la culpa la tiene la oligarquía agroganadera. Toda la culpa la tienen los sectores pobres y mal educados o pobremente educados que no entienden a quién tienen que votar o que no son capaces de entender quiénes son los que los quieren llevar a un futuro mejor, con total independencia del juicio que se pueda hacer de las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas públicas en general que lleve en un momento determinado un gobierno. Entonces, cuando venimos las personas dedicadas a la sociología a decir, miren, en las condiciones actuales de distribución del poder, ninguna representación política que llegue al poder con capacidad de gobernar representa sino a una parte de los intereses dominantes y nunca van a representar plenamente los intereses objetivos de la población asalariada, de clase baja, de clase media baja. Lógicamente rompemos con la lógica de la alternancia democrática, por ejemplo, en la cual, bueno, existe una narrativa que opera en contra de una lógica política o de un sector político, cuando en realidad es una lucha interna de los sectores dominantes, que nunca incluyen los intereses objetivos de la población en general. Sin embargo, como el discurso sociopolítico necesariamente, en democracia al menos, se basa en la defensa de intereses generales, en ambos casos se construyen narrativas en la cual cada quien lucha contra la pobreza. Entonces, el peronismo lucha contra la pobreza y el liberalismo lucha contra la pobreza y el conservadurismo lucha contra la pobreza. Todo lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una sociedad donde la mayor parte de los votantes son pobres o se perciben como de clase media baja o en todo caso quieren mejorar su situación socioeconómica, que es, en este sentido, sociológicamente, el éxito de otro discurso, de un discurso de los sectores dominantes, en los cuales la gente tiene que propender a la mejora de su situación socioeconómica, porque eso es fuente de prestigio social, de bienestar emocional, de desarrollo económico en su conjunto, que la gente quiera mejorar, es bueno para la sociedad, es el discurso de legitimación de parte del capitalismo, al mismo tiempo que los sectores dominantes en realidad necesitan población asalariada sumisa. Esta es la razón por la cual frecuentemente decimos que el capital actualmente requiere consumidores feroces pero asalariados sumisos, para lo cual se buscan una multiplicidad de estrategias, desde la publicidad a la modificación de normas de trabajo, que frecuentemente son inconsistentes entre sí, son contradictorias,
y que llevan a toda clase de conflictos subsidiarios que tal vez no sean el conflicto central trabajo asalariado capital. Es otro tipo de conflictos que permiten precisamente que los personajes carismáticos que llegan al poder tengan unas características que son raras en términos discursivos, pero raras en términos sociológicos, vale decir, no están representando intereses objetivos ni lenguajes sociológicamente objetivos, sino esta otra determinación de la realidad que parte de lo ético-moral y que, insisto, sociológicamente no es muy útil. En otro tipo de conflictos, particularmente cuando se vuelven sociológicos de larga data, vale decir de mediano o largo plazo, estas características se acentúan. Permanentemente somos expuestos a discursos en los cuales se nos dice el sionismo es malo o el terrorismo es malo, e incluso mucho más generales, el judaísmo tiene rasgos racistas o el islam tiene rasgos autoritarios, o el capitalismo tiene tales rasgos, o el socialismo de Estado tiene inherentemente tales rasgos. Sociológicamente lo que hay que observar son los procesos de lucha reales e interpretar estos discursos simplemente como resultados de un estado particular de la lucha para entablar el resto o la fase siguiente de los conflictos. En sí mismo, el peor discurso ético-moral que demoniza o deshumaniza a una población, sociológicamente no es sino parte de un determinado proceso que puede ser todo lo doloroso que se quiera. En otros videos me he cansado de decir lo mucho que me duele la evolución, por ejemplo, de los discursos dominantes en Israel, a pesar de que yo mismo no soy sionista. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque he debido luchar contra mi formación ideológica para convertirme en no sionista, porque cuando era chico no podía elegir qué ser en este sentido, porque la educación era fundamentalmente sionista para la comunidad judía en la que yo me desenvolvía, pero por otro lado hay que entender que lo que lleva al éxito del integrismo es todo ese proceso en el cual se ha demonizado y deshumanizado a otra población, en este caso la palestina, pero yo diría más al arabismo en general, al islamismo en general, que llevan a constituir un integrismo judío que explica tanto la deriva autoritaria y totalitarista de los discursos, de muchos discursos laicos sionistas actuales, como la aparición de una radicalización del discurso religioso judío que son bastante novedosas, al mismo tiempo que coexisten con una ortodoxia judía que se puede considerar pacifista y hasta antisionista, declaradamente antisionista. Son procesos sociales curiosos, entonces quien quiera, por ejemplo, establecer un discurso antijudío en general se encuentra con el problema, si no se ciega ideológicamente a la observación de la realidad, con que existe toda esta variedad de discursos dentro del judaísmo. Y esto aplica absolutamente a cualquier colectivo humano de determinada envergadura. No hay manera de hacer una generalización acerca del pueblo palestino que no sea perversa en el sentido de decir todos los palestinos apoyan a los terroristas o desde los 4 años son terroristas, o incluso decir que los propios terroristas son animales humanos. Cualquier discurso que se haga en este sentido no tiene otro objetivo que no sea justificar prácticas inmediatas bastante turbias y violentas. Porque así como el judaísmo es un territorio complejo de realidades ideológicas, políticas y sociales, lo mismo ocurre con cualquier otro colectivo, aunque se haya formado en los últimos 50 años y no sea cierto que tuvieran conciencia ideológica antes de, no sé, 1967. Entonces uno ve la construcción de discursos que se hacen acerca de si los palestinos son un pueblo o no,
pero también se hace desde el otro lado al decir que los judíos tienen derecho a la tierra porque, no sé, lo dice un libro antiguo. Es curioso esos discursos de legitimación que se construyen en torno a los colectivos. Sociológicamente, lo que importan son los propios discursos de legitimación, su descripción, el análisis de su correlación con otros discursos. Lo que quiero decir es que en última instancia, para hablar de manera correcta sociológicamente, debemos abandonar las ideas del bien y del mal en términos de su presencia en lo humano. Tal vez no sea necesario hacerlo en términos de qué es deseable en términos del futuro, pero allí ya caemos nuevamente en la existencia de un proyecto político o de un proyecto ético, a los cuales no creo que parezca que tenga mucha suerte el tratar de renunciar. No podemos hacer discursos científicos si no partimos de un interés ético general. Y a veces tiene ligazones morales. Y esto no aplica únicamente a la sociología, aplica a la química, aplica a la politología, aplica a la física. Tenemos intereses previos al momento en el cual nos integramos a los discursos científicos, y las propias instituciones y corrientes de pensamiento científico tienen historias internas en donde hay buenos y malos, líneas correctas o incorrectas que a veces pasan mucho por lo emocional y poco por lo analítico. La historia de la ciencia, por ejemplo, nos lleva a ver que en general no hay teorías buenas o teorías malas, sino hay conflictos entre representantes de determinadas teorías, y eventualmente terminan apareciendo teorías y actores científicos que integran a las teorías anteriores. Porque normalmente cuando se mira la realidad con cierta inteligencia, desde perspectivas diferentes, se alcanzan buenas ideas acerca de la realidad. Entonces, si en su momento, por ejemplo en sociología, se oponían Marx y Weber, uno observa la sociología posterior del siglo XX y ambas corrientes de pensamiento terminan fuertemente integradas. Esto es bastante frecuente. Y lo mismo puede decirse, en todo caso, glosarse de los discursos sociopolíticos en un determinado espacio. Es muy probable que cualquier discurso sociopolítico esté mostrando algo interesante acerca de la realidad, especialmente si mucha gente reflexiona sobre la realidad en ese sentido. Por eso hay que intentar alejarse del bien y del mal e intentar observar la realidad de la manera más objetiva posible, lo cual siempre es sumamente complicado, y cabe la discusión acerca de si en última instancia es realmente posible la objetividad plena en la observación de los mecanismos sociales. Por eso, esta es una de las razones por las cuales, en la perspectiva en la que yo trabajo, prefiero mucho antes tratar con contenidos históricos de información, con la idea de contenidos históricos de información, con maneras integradas de entender en la historia los movimientos materiales, sociales e ideológicos que integran, con todos sus conflictos internos, con todas sus contradicciones y con todos sus resultados dinámicos, una determinada situación social, porque me parece que otorga un grado levemente, muy levemente, mayor de objetividad, o al menos la oportunidad de hablar en términos más objetivos acerca de los procesos sociales.